Un partido como el Novak Djokovic-Carlos Alcaraz siempre deja cositas a analizar y cositas pendientes que dura en nuestra cabeza durante un montón de días. Y este que han disputado los cuartos de final del Open de Australia no ha sido para menos. Vamos a desgranaros el partido en 3 fases. Una clara para Carlos Alcaraz y otras 2 donde Novak Djokovic poquito a poco fue creciendo y os vamos a contar qué es lo que dejó de hacer Carlos Alcaraz bien y qué fue lo que empezó a hacer Novak muy bien para Magic remontar uno de los partidos más épicos, si no el más épico según él, en su carrera. Hemos hablado en los vídeos después del partido de que Djokovic le gana la partida al Alcaraz en 2 aspectos, uno el mental y otro lo táctico. Hemos analizado cómo mentalmente Djokovic le da la vuelta al partido y cómo parece que Carlos empieza a dudar y acaba llevando el partido a su terreno, y ahora nos vamos a ir un poco a la táctica. Ahora vamos a ver qué hizo específicamente en su tenis Djokovic, que comenzó a incomodar al Alcaraz y que le hizo empezar a sentir esa sensación de estar cada vez menos a gusto en pista en la Rod Laver, y poniendo en especial énfasis, José, en lo que pasa a partir del segundo set, cuando Djokovic le da la vuelta al partido porque empieza a hacer cosas distintas, le da la vuelta por completo al encuentro en base a un golpe, y luego ya al final del encuentro se mantiene también y consigue cerrarlo en 4 mangas gracias a otro golpe. Aquí lo vamos a analizar y, como tú dices, siempre un Djokovic Alcaraz muy rico en matices, muy rico en el estudio táctico, y para nosotros es un placer desgranarlo, así que la gente le dé el me gusta ya, que vamos a ello. Ha dicho Carlos Alcaraz que de este tipo de partidos él aprende mucho. Pues hay de verdad muchas cosas que Alcaraz puede sacar digamos, para su futuro en claro. Hay 2 o 3 cositas en las que tiene que empezar a trabajar, sobre todo en una de ellas, lo vais a descubrir más tarde, urgentemente además, porque esto, de verdad, os vais a llevar las manos a la cabeza, ya os lo adelanto. Bueno, Magic, primera fase, cuéntame, ¿por dónde empieza el partido en el primer set? Bueno, en el primer set, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic llegan un poquito fríos al encuentro. Es un primer set quizás algo gris, en el que tampoco hay tanto que separe a ambos, porque Djokovic empieza ligeramente mejor, Alcaraz se llena de errores, y luego es Carlos quien va de menos a más, y al final se lo lleva 6-4 Carlos porque acaba imponiendo un poquito más su yugo en los puntos de 3, 4, 5, 6 golpes. Fíjate que aquí vemos cómo hay mucha igualdad en los puntos cortos, entre comillas, de 0 a 4. Hay otras estadísticas que se consideran puntos cortos de 0 a 3. Quizás habría más diferencia ahí a favor de Carlos, pero puntos cortos, 24-23, vale. Pero en los poquitos puntos que se van un poquito más allá, 7-3, 5-4, le saca 5 puntos más a Alcaraz, que fíjate, gana 6 puntos más que Djokovic. 5 de ellos son en puntos, en intercambios medianos o largos. ¿Por qué? Porque poco a poco Alcaraz va inclinando el partido a ese intercambio de derechas cruzadas, le va jugando con cierta altura a Djokovic, va cocinando un poquito mejor los puntos, y decíamos, ostras, Djokovic no se está desplazando del todo bien hacia su derecha, lo comentamos en el directo, le estaba costando mucho esos cambios de dirección, y cada vez que Alcaraz le abría, sin necesidad de ser demasiado ofensivo, solamente cocinando bien el punto, con una claridad mental de ideas muy clara, Alcaraz le estaba ganando la partida a Djokovic, y esa pequeña diferencia la marca Carlos cuando cocina bien los puntos en esos intercambios de derecha cruzada, encontrando la derecha y cocinando bien los puntos. 6-4, José, Djokovic parecía un poquito tocado, parecía que estaba en la lona, iba a tener que cambiar cositas de cara al segundo set, sí o sí, y en el segundo set es donde yo creo que hay tela marinera que cortar. Pero fíjate que hay algo curioso, que nunca sabremos lo que hubiera pasado de que si el partido se hubiera transcurrido por las normas generales. O sea, al final Novak Djokovic tiene ese problema físico en el muslo al final del primer set y eso le obliga a jugar de otra manera distinta a la idea con la que él salió de vestuario. Empieza a ser mucho más agresivo, empieza a ser más ofensivo y eso descentra a un Carlos Alcaraz que no sabe cómo lidiar con eso. Entonces, ¿qué habría pasado si Novak Djokovic hubiera sido con su plan A a lo largo del partido? Gran pregunta. Como digo, Gran no pregunta. lo sabremos, ¿no? De esta manera, pues, como decimos, un Alcaraz que domina, ya estoy viendo absolutamente todo a Novak Djokovic en el primer set, que Magic que iba a cambiar en la fase 2, que iba a pasar en el segundo set para que Novak empezara a ganarle terreno al español. Pues va a pasar una cosa, José, y hay un golpe que marca la diferencia, y ese es el resto de Novak Djokovic. Fíjate que aquí en los rally shots se lleva ahora todas las facetas el serbio, correcto, pero hay una faceta verdaderamente importante en esos puntos cortos de 20-18, donde Djokovic le saca una ventaja sideral a Alcaraz, y ahora lo analizaremos un poquito más técnicamente. Fíjate en el apartado de return, ¿vale? Se muestran los puntos ganados por Djokovic y por Alcaraz. Alcaraz gana 3 puntos con su resto. Los 3 son errores no forzados de Djokovic. Es que Djokovic gana 9 puntos con su resto. De repente
De la nada, da un pasito adelante Djokovic, se empieza a anticipar a los primeros de Carlos Alcaraz y conecta 4 golpes ganadores resto, es decir, 4 restos ganadores, y consigue 5 puntos gracias a un error forzado de Alcaraz a raíz del resto de Djokovic. Es decir, un resto de Djokovic impresionante que Alcaraz acierta quizás a meter la raqueta y por eso no es un winner limpio, pero igualmente Djokovic cierra el punto con ese golpe, cierra el punto con el resto. Esto le da por completo la vuelta al partido. Y fíjate que en estos puntos cortos, por ejemplo, nos vamos del cuarto al cuarto golpe, 6 errores forzados de Alcaraz. Djokovic empieza a llevar el dominio de esos puntos cortos, 3, 4 golpes. Si no lo cierro en el resto, lo cierro en la derecha posterior. Si no lo cierro en la derecha posterior, lo cierro en el cuarto golpe, como se ve ahí. Djokovic da ese pasito adelante, que ahora lo podemos analizar si quieres en el iPad, y cómo se mete dentro de pista, cómo resta casi sobre la línea de fondo y dirige los restos a un lugar en concreto, que ahora veremos también, sí. Y eso, José, es lo que de repente, no solo a Djokovic le da puntos gratis y le permite dosificarse físicamente hasta que el efecto de las pastillas que le dieron en el vestuario empieza a hacerse notar, sino que también Alcaraz de repente le crea una nube de dudas tremenda. Fíjate que al inicio del segundo set, cuando Djokovic pierde la primera manga con esos problemas físicos, en los que incluso Alcaraz empieza a mirar a Djokovic como diciendo, ¿se va a retirar o no se va a retirar? ¿Qué va a pasar aquí, no? En ese momento es cuando Carlos tendría que haber dado un pasito hacia adelante, le hubiera tenido que dar igual que a lo mejor Djokovic estuviera lesionado, pero cuando uno pierde un primer set y tiene alguna duda en su cabeza sobre los problemas físicos, ahí es cuando hay que dar el máximo, porque cuanto más aprietes, Djokovic más va a empezar a dudar y a ver la montaña cada vez más alta. ¿Qué pasa? Que le deja entrar, y este es el gran error que empieza a cometer. El primer error que comete Carlos Alcaraz es permitir que Djokovic entre en el partido. Nole, que se encuentra en esa situación, como decimos, con un problema físico, sabe que no le queda otra cosa, que es ser muy agresivo, empezar a atacar y colocarse en una posición en pista al resto, que ya la estáis viendo aquí. Ojito con la posición de Novak Djokovic, prácticamente montado encima de la línea de fondo. Esto que estáis viendo aquí, alguno podrá pensar, esto es un segundo saque, porque Novak Djokovic está aquí encima de la línea de fondo. No, esto es un primer servicio. Y es aquí donde Carlos, que con el servicio hasta entonces había estado dominando, empieza a ir cuesta abajo con el tema del saque. Y a partir de aquí ya no se iba a recuperar. En todo el resto del partido, desde el segundo, el tercero y en el cuarto, sus números con el servicio iban a caer estrepitosamente hasta el punto de no hacer nada de daño con sus primeros. Esta dirección de Novak Djokovic, lo estáis viendo, es con el paralelo atacando el revés de Carlos Alcaraz. Todo el rato le quita esos 0,5 segundos y empieza a atacarle una otra vez, consiguiendo restos ganadores. ¿Qué siente Carlos? Que con el saque empieza a, sobre todo, está bajo presión. Mucha presión, doble faltas, que al final no mete mucho primero, juega con muchísimo segundo. Y sentir que todo el rato tiene el pie de Novak Djokovic en la garganta, ahogándole todo el rato. ¿Y qué provoca esto, Magic? Pues si nos vamos a las estadísticas del segundo set, estamos viendo unos números absolutamente por los suelos de Carlos Alcaraz. Esto es la gran diferencia y por donde empieza a hacerse fuerte Novak Djokovic. Fíjate que Alcaraz solamente gana 4 puntos de 12 con su segundo saque, mientras que Djokovic solamente pierde 1. Es decir, Alcaraz no sabe atacar los segundos de Djokovic en el segundo set, mientras que Djokovic empieza a matarlo por aquí. Empieza a anticiparse sobre todo, da ese pasito hacia adelante y es un cambio de escenario, José, y hay que recalcarlo, que depende completamente de las circunstancias y de esa molestia de Djokovic. Lo ha dicho en rueda de prensa, que tenéis el vídeo que también lo hemos grabado. Esa lesión le hizo jugar más agresivo y por tanto le hizo jugar mejor. Ese cambio de 180 grados de táctica desnortó completamente y desdibujó completamente a Alcaraz. Así que sumarle que Djokovic también empieza a acelerar un poquito más con la velocidad de los segundos, empieza a jugarse quizás un poquito más los segundos que en el primer set, empieza a buscar un poquito más las líneas, y eso hace que cambie absolutamente todo. De hecho, mira, estoy viendo 5 km por hora más de media los segundos de Djokovic en el segundo set con respecto al primero. Quizás no parezca un cambio de velocidad demasiado grande, pero esa pequeña diferencia se puede acabar notando, José. Se lleva el segundo set Djokovic, gracias a esto, y se gana el tiempo necesario hasta que físicamente vuelve a sentirse medianamente bien. Este segundo set lo gana Djokovic sin estar todavía
ni limpio, ni fino en los desplazamientos, con molestias a la hora de moverse hacia la derecha. El problema, la diferencia para Carlos Alcaraz es que Carlos ya no estaba jugando tanto desde el fondo de la pista, ya no podía cocinar los puntos. Primero, porque Djokovic, cuando sacaba con segundo Alcaraz, no le dejaba, y segundo, porque él tampoco estaba fino a la hora de intentar atacar los segundos saques de Djokovic. Pues a partir de aquí, set igualados, vamos a iniciar la tercera fase, que Djokovic empieza a hacer, aparte de esto que hemos hablado, atacar los segundos, Sí. empieza de manera descarada a hacer dos cosas. Magic, quiero que empieces tú a desgranar lo que fue la tercera y ya última fase, la tercera y cuarto set del partido. Fíjate, José, que tú has puesto ahí cómo esos restos ultraagresivos de Djokovic en el segundo set, la mayoría iban buscando el revés de Alcaraz, ¿no? Aquí Djokovic aprieta el pie del acelerador a saco. Y lo sigue haciendo en el tercer set, pero ahora ya el físico le está respetando un poquito más. Ahora no tiene tanto problema en intercambiar al revés. ¿Qué hace? Djokovic juega restos profundos, pero no se la juega tanto y prioriza, de todos modos, la colocación y mandarle la pelota a Alcaraz a la zona del revés antes que buscar un resto directo. Aquí vemos el posicionamiento de los restos de Djokovic a lo largo del tercer set. Fíjate que a lo mejor son restos profundos, porque la mayoría caen entre la línea del cuadro de saque y la línea de fondo, pero no son todos a las líneas, ni mucho menos. Son restos profundos, pero tampoco sin arriesgar una barbaridad. Pero fíjate dónde se coloca la gran mayoría. ¿Ves algún resto cercano a la línea, digamos, de la derecha, a la zona que iría a la derecha de Carlos Alcaraz? Ni mucho menos. Vuelca el juego Novak Djokovic en dirección hacia el revés de Alcaraz. ¿Qué hace Djokovic? Lo que hablamos un poquito en el análisis en la previa, intentar jugarle todo el rato por la zona del revés para que Carlos no se sienta cómodo, para que vuelva a sentir ese yugo por la zona del revés. La derecha le abandonó por completo a Carlos, y esto de que la derecha le abandonó José también lo vamos a ver en otro dato muy interesante, y es el cómputo general de reveses y derechas que pegan ambos a lo largo del partido. Y esto de verdad que es muy interesante, porque Djokovic, aquí lo vemos, golpea 30 reveses más que derechas, 210 reveses, 180 derechas. Él está muy cómodo en ese ritmo de revés a revés, y de hecho termina imponiéndose en el partido. Carlos Alcaraz golpea más derechas que reveses, sí. Podría pensar alguno, bien, solamente son 9, no es mucha diferencia, así que podría pensar alguno, bien. Eso significa que se ha invertido lo suficiente como para contrarrestar lo que busca Djokovic. ¿Qué pasa, José? Que la derecha no le funcionó. De ahí vemos 16 golpes ganadores, 15 errores no forzados. No gana, no hay un diferencial que verdaderamente le haga llevar el partido a su terreno. Carlos se invirtió mucho con la derecha, o se invirtió quizás más que en otros partidos, pero esa derecha no era una derecha de garantías, no era una derecha que le dio golpes ganadores, que le dio puntos. Djokovic estaba muy cómodo siguiendo jugándole por la zona del revés y jugándole al centro, dejó que Carlos hiciera un poquito ese equilibrio entre reveses y derechas invertidas, y aún así le ganó la partida amplia y claramente. Y aparte de digamos, esta superioridad desde el fondo de pista, y sobre todo jugándole de derecha, de revés a revés cruzado, hay una cosa que, digamos, es lo que os hablaba al inicio del análisis, ¿no? Una de las cosas que Carlos más está quizás dejando entrever que es uno de sus mayores puntos débiles, más allá de que si el revés en medio de un punto o en los intercambios, no. Hay una cosa que aquí sacamos en el canal hace un año y medio, algo así, que Djokovic empezó a descubrir de una manera descarada, que lo hizo en la final de Cincinnati del 2023, estamos hablando. Entonces ya hace tiempo que Carlos sabe de este problema, que el equipo de Carlos sabe de lo que le está pasando. ¿Y qué pasa? Que en el 21 de enero de 2025 todavía sigue con ese problema. ¿Cuál es el problema? Pues Novak Djokovic, lo hablamos también en el análisis previo que hicimos. Esto, te voy a decir, lo hemos analizado en la previa, y Djokovic en el cuarto set sobre todo, que es cuando ya con el saque necesita aferrarse, lo hizo a las mil maravillas. Es que, de verdad, es que era tan previsible que podía ocurrir, y ha ocurrido tal cual. O sea, Novak Djokovic empieza a sacarle de una manera absolutamente descarada en el tercer y cuarto set, sobre todo en el cuarto, a la derecha de Carlos. Y esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo es posible que Alcaraz, con la derecha que tiene, reste peor de derecha que de revés? Pues esto le pasa. Le pasa. Y Novak Djokovic lo descubrió y lo explotó en la final de Cincinnati. Alcaraz, y en este cuarto set también lo ha explotado. Alcaraz llegó a tener 25 errores no forzados de derecha en la final de Cincinnati. Pues aquí hoy, Djokovic, en cada vez que tenía un 30 iguales, un 40 iguales o una bola de break en contra, todo el rato en el lado de la ventaja le sacó aquí. Y en el lado del deuce, todo el rato, la derecha abierta a la derecha. ¿Y qué le pasaba a Carlos? Pues que una y otra vez se chocaba con la bola, la mandaba fuera o se le quedaba en la red. Llegó un punto donde Carlos, incluso al final ya prácticamente del partido, en el cuarto set, viendo que después de tener las últimas bolas de break
posiblemente fuera la última que llegara a tener en el partido, que falló otra derecha de segundo saque y la mandó fuera, amagó como de tirar la raqueta como diciendo, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué todo el rato no paro de fallar los restos de derecha? Y esto, sí, Magic, señor, me sorprende, como digo, que un año y medio después esto no solo no haya mejorado, sino que parece que incluso esté hasta peor todavía que hace tiempo. Me sorprende que esto no se haya trabajado todavía por parte del equipo, o que Carlos no se sienta cómodo con esto, pero no llega a ser un golpe, digamos, el golpe de seguridad de los rivales cuando tengan una bola de break o un momento tenso ante Carlos, de sacarle esa zona porque saben que se va a chocar con la bola. Tiene cierta fortuna Carlos que al final, en la mayoría de jugadores del circuito, el saque de seguridad siempre acaba siendo el kick al revés del rival. Y no todos tienen la agilidad mental para detenerse y decir, ostras, Carlos sufre cuando le saco con cierta velocidad y sobre todo le saco cortado la zona de la derecha. Voy a buscarle por ahí. Pero hoy se enfrentó a un tipo, José, llamado Novak Djokovic, que de esto sabe un rato, ¿no? Y que yo creo que venía con los deberes muy bien hechos, que venía con el dictado muy bien preparado. No sé si Andy Murray también, que ha enfrentado al Alcaraz, ha tenido mucho que ver en esta táctica que sobre todo Djokovic se empieza a implementar en el cuarto set, que es donde más seguro se siente. Y no sé si incluso podemos ver de manera muy gráfica dónde acaba, ahí los tenemos, dónde coloca Djokovic, por si alguno no nos creía, dice una captura no es suficiente. Mirad, esto es el primer servicio de Djokovic en el cuarto set. En el lado de la ventaja, el 67% de sus servicios van a la derecha de Alcaraz. Y en el lado del deuce se hace más sangrante aún el asunto, con un 73% de primeros que van a la zona de derecha de Carlos Alcaraz. Lo avisábamos en el análisis y se cumplió. Djokovic se mantuvo en el cuarto set gracias al saque, gracias a los puntos gratis con el saque, porque en el cuarto set Alcaraz sube el nivel, se muestra más confiado, apuesta más a cocinar y luego apretar con la derecha, pero es que Djokovic se mantiene con la tabla salvavidas, que es el saque. Recordemos que salvando bolas de break mansalva también Djokovic, y uno de estos motivos es por esto. No sé, incluso puedes poner los segundos servicios, porque con los segundos servicios en este cuarto set más o menos hay la misma situación. Ahí está, 75% en el lado del deuce de los segundos saques de Djokovic va a la derecha. Es una locura. Y en el lado de la ventaja sí que lo varía un poco más, le busca más el cuerpo con un 45, pero de nuevo más a la derecha que al revés. 36 a la derecha, 18 al revés. Con los primeros, con los segundos, da igual. Djokovic tenía muy claro dónde mandar ese saque. ¿Cuál es su saque de seguridad en los momentos de presión? A la derecha del Alcaraz. ¿Tuvo recompensa? Vaya que sí tuvo recompensa, José. Así se llevó el cuarto set. Es que me parece, digo, era tan descarado, lo estamos viendo directo, digo, joder, ¿a qué le va a sacar a la derecha? ¡Pum! Otra vez a la derecha y otra vez que se choca con la pelota. Y esto se empezó a sumar, porque Carlos, es verdad que en el cuarto set, desde el fondo, lo iguala o incluso supera en ciertos momentos a Novak Djokovic desde el fondo. Sube el nivel. Y Djokovic, que en este tramo de encuentro empieza todo el rato a ser un muro, a devolverlo absolutamente todo, a no fallar, porque si nos vamos a los errores no forzados del cuarto set, por ejemplo, vemos que un Novak Djokovic que solamente comete 2 errores no forzados en todo el cuarto set. O sea, Djokovic dice, táctica clara, no fallo, pero tú dices, es que Djokovic estaba tirando la bola a meterla simplemente. No, un ritmo de bola increíble. O sea, Djokovic entró en el modo no fallo, Alcaraz, fíjate, 9 errores. Y encima, de todo eso... Lo acompañas con los puntos gratis con el saque. Y claro, eso lo tienes gracias a, como digo, a ese saque a la derecha. Pero es que Alcaraz con el saque no conseguía puntos gratis. Esto es en el cuarto set. Y volvemos a lo mismo. Fíjate, Magic, 33% de puntos ganados Alcaraz con el segundo, mientras que Djokovic consigue 8 más, o sea, el 50%. Es que la diferencia está clara. Si tú al saque no eres capaz de hacer nada de daño con el primero ni con el segundo, si al resto te estás chocando con la pelota con el segundo saque, te estás sacando algún golpe que no lo sientes y desde el fondo tu rival no falla, vale, Alcaraz ha perdido. ¿Por dónde? Alcaraz ha perdido, pero es que, joder, Djokovic se lo ha ganado muy bien, ¿eh? Djokovic le ha ganado el partido desde la táctica, José, y podríamos decir, viendo las estadísticas del segundo y del cuarto, que Djokovic remonta el partido gracias a ese giro de 180 grados, versión ultra ofensiva al resto, que desdibuja por completo a Alcaraz. Así lo remonta y lo remata aplicando la táctica que era el plan A. Cuando menguan un poquito las molestias, vuelve a ser el Djokovic, que al saque obtiene réditos explotando el resto derecha de Alcaraz y desde el fondo de la pista es un auténtico muro y espera que Alcaraz se precipite. Remonta el partido con el plan B, lo remata con el plan A. Exhibición táctica, masterclass de Novak Djokovic. Yo sé que hay muchos que siempre se fijarán, ¿no?, en lo que se habla tanto, que si las molestias, que si exagera, no sé qué. Yo invito a la gente que vaya un poquito más allá de la superficie y que se dé cuenta de que en el tenis, en un partido hay muchos mini partidos
Y a partir del segundo set, todos esos mini partidos los ganó Novak Djokovic, que sirva como lección y como aprendizaje. Estoy seguro de que Carlos Alcaraz aprenderá, trabajará en los defectos para volver a ganar a Novak Djokovic, pero el partido de hoy deja enseñanzas muy chulas y muy claras. Fíjate que Novak, con 37 años, todavía sigue siendo capaz física y mentalmente de plantar cara al que se supone que va a liderar el tenis del mañana. ¿Qué habría sido de este partido si se encuentra Alcaraz con el Novak Djokovic de 2015? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero fíjate, porque este Djokovic está muy mermado físicamente de lo que era hace 10 años. Pero más allá de eso, aquí a Alcaraz se le quedan dos cosas muy claras. Una, cuando, digamos, tienes... esto ya lo hemos hablado también muchas veces, pero el plan A únicamente no te va a valer. Tienes que tener plan B, plan C, plan D. Novak Djokovic se va a demostrar Djokovic hoy, efectivamente. Se va a demostrar Novak, que Novak tiene tantos recursos y tantas variedades que para ganar este tipo, si está bien, porque no siempre te lo vas a encontrar un poco tocado con la final de Wimbledon, tienes que tener muchas más cosas. Y luego el tema del resto de derecha, por favor, esto es ya, era para ayer. Hay que empezar a trabajarlo como si se tiene que tirar una semana entera restando de derecha todo el rato hasta que lo controle. Pero, como siempre decimos, con tranquilidad, porque Alcaraz tiene 21 años y con 21 años probablemente en la nota media de Carlos con 21 sea superior incluso a la de Novak Djokovic con 21. Tiene margen. El éxito de Carlos radicará si el día de mañana sea capaz de trabajar estas facetas que ahora mismo le supera a un tío que se las sabe todas y es capaz de solucionarlas y llevarlas a cabo. El Alcaraz de 31 años quizás será todavía muchísimo mejor de lo que conocemos. De ahí radicará su éxito. Ahora, si se queda estancado, si este golpe no lo mejora y se le hace bola, pues ahí los rivales tendrán... Porque esto lo ha visto todo el mundo, ¿eh? Aquí todo el mundo dice, hostia, mira lo que le ha hecho Djokovic aquí, pues yo también lo voy a hacer la próxima vez y cada vez se le encontrarán las cosquillas más rápidos a Carlos. Esa es la cosa, pero para mí ha sido un partidazo muy rico, como digo, en detalles y cositas a extraer para los próximos Grand Slam y grandes torneos. ¡Qué partidazo! Ojalá que haya muchísimos más Alcaraz Djokovic, porque la verdad ofrecen algo distinto al resto de rivalidades. Amigos, aquí os hemos desgranado y analizado todo el partido de cuarto de final, con las tres fases, con lo que tiene Carlos Alcaraz que aprender y con lo que Novak Djokovic ha hecho bien. Me gustaría que en comentarios, aparte que nos dejéis el me gusta, un comentario con qué pensáis acerca de lo que habéis visto en este análisis. Amigo Magic, un abrazo como siempre, un placer. Hasta pronto. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!